Hello, mi nombre es Valentina y soy la host del Poder de Querer. Hoy tenemos a una persona, primero, no saben dónde estoy. Es un lugar que amo mucho, que ya lo he mostrado mucho en redes sociales y estoy con una persona muy especial para mí. La conozco creo que hace más o menos un año y es Adri. ¿Cómo estás? Hola, Vale, muy bien, gracias a Dios. Gracias por invitarme. Con mucho gusto, Adri. Adri y yo nos conocemos porque Adri es psicóloga y me ha ayudado a mí con terapias en Estados Unidos. Ahorita les dejo las redes sociales para que las digan. Adri, ¿cómo nos conocimos? Bueno, Vale, nos conocimos virtual, Literal. todo virtual, para iniciar un acompañamiento terapéutico para ti. Luego se extendió pues a tu familia, pero nos conocimos así. Alguien, una conocida tuya, Sí. una amiga, te refirió y bueno, de ahí fue como que iniciamos el proceso. Exacto. Una muy amiga mía me recomendó a Adri, me habló de ella. Yo, pues, en cosas de nosotras dos personales, yo le estaba contando, ella me dijo, ay, te tengo la persona perfecta. Me recomendó a Adri y un año después seguimos, fue hace un año, ¿no? Sí, yo creo que incluso un poco más. Ya Sí, un poco más del año trabajando juntas. Ok. Adri, hoy quiero que toquemos un tema que me parece súper importante y es cómo afectan las cosas que nos pasan desde niños a hoy como adultos. O sea, en comportamientos, en cosas que hacemos en el día a día, en nuestras relaciones de pareja, en todo eso. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, es un tema Complejo. amplio, además. Ahí habría que hablar de muchísimas situaciones que hay dentro de eso que nombras, pero vámonos como a generalidades, ¿sí? Porque también hay que considerar que todas las situaciones son diferentes para cada persona y cada quien las asume una misma situación de forma diferente. Pero si hablamos de lo que pasa en la infancia, pues solo que en nuestra etapa inicial del desarrollo vivimos, si bien estamos en ese proceso de formarnos, de aprender, por ende todo lo que hay en torno a eso ocurre, pues genera afectación, ¿cierto? Uh-huh. Desde el campo de lo positivo hasta cosas pues, que nos llevan a no ser tan funcionales en cada etapa que vamos avanzando. Entonces, hablar como de esas afectaciones, principalmente lo que más nos encontramos, por ejemplo, en el espacio terapéutico, situaciones a nivel emocional, y conductual, principalmente manifiestas en esa primera etapa de la vida. Lo conductual, ¿por qué? Porque el niño en ese momento lo que más tiene para manifestar sus afectaciones emocionales es su comportamiento. Cuando tú dices en esa primera etapa de la vida, ¿hay como un rango de edad o como desde qué edad o no? Es que no. Bueno, en la etapa inicial, cuando está el bebé, desde ese momento ya hay afectaciones significativas en cuanto al vínculo que se está tejiendo, por ejemplo, con la mamá, ¿cierto? Con sus cuidadores. Ese papá y esa mamá son inicialmente en esa etapa quienes sientan esas bases a nivel emocional a partir del trato que dan al bebé, el cuidado, sí, nuestros propios incluso miedos e inseguridades se transmiten desde esas etapas. O sea, un bebé, no sé, lo que pasa es que yo pienso en mí y digo, yo me acuerdo de cosas de cuando tenía un año, pero entonces quedan como en el inconsciente, ¿ok? A ver, es que más que tú las tengas presentes, es lo que eso te comienza a significar como bebé. Ok. Porque en realidad las aceptaciones del ser humano, hoy en la edad adulta, es por lo que nos significan, ¿sí? Por eso te decía, una misma situación puede afectarle a diferentes personas de forma diferente, pero es porque hacemos una interpretación de ello. Esa afectación de esa situación llega a tener un impacto mayor según lo que nos significa. Entonces, si es un bebé y está recibiendo desde su primera etapa, en esos años iniciales, hay un abandono emocional, un nivel de maltrato. Entonces, todas esas situaciones que van generando esos dolores en él es lo que finalmente en ese proceso de desarrollo, cuando le llega la primera infancia, después la etapa hasta los 5 años, luego la niñez, la preadolescencia, adolescencia. Entonces, todas esas etapas es como que vas copiando y pegando en cada ciclo esas afectaciones iniciales y más aún si tienen recurrencia, o sea, si no se paran. Entonces ahí la afectación cada vez es mayor porque en la medida en que empieza el niño a razonar y a entender mucho más
su manera de relacionarse con el otro, es que esas afectaciones las empiezan a tener mayor relevancia. Yo, pues ahora que tengo a Eva, he leído un poco sobre eso, obviamente tú sabrás más, pero por ejemplo, no me acuerdo como hasta qué edad era, pero sé que decían que en ese momento estar para ella es súper importante, o sea, como ella sentirse segura que tiene a sus, como a sus figuras, como tú decías, de cuidado, o sea, las personas, mostrarle que si ella tiene susto estando ahí, como no dejarla pues como muy sola en esas cosas, eso sí. O sea, en ese momento es súper importante como a nivel de ellos, no sé cómo se dice, cognitivo o cómo ellos lo interpretan. Bueno, Valeria, yo creo que el acompañamiento en todas las etapas. Ok. Sí, uno como papá siempre hay que estar presentes en la etapa inicial, adelante, pero sí es fundamental que esos primeros años de vida se cuente con esa solidez que entregamos los padres necesario, una presencia que acompañe y guíe en esta etapa inicial, por ende no debe faltar. Después, adelante, no significa, no, yo ya estuve los primeros años de adelante, ya me va a necesitar, ya me puedo ir, que incluso puedes hacer un muy excelente trabajo al comienzo y eso generarle al niño o a la niña esas bases que necesitan, generarle seguridad, esos niños que son tan autónomos. Sí. Pero en adelante, en una etapa que sea que no estés, que empiece tu ausencia o un abandono emocional, efectivamente las consecuencias van a aparecer. Me acaba de salir una pregunta, Adri, es como, obviamente, pues como hoy en día, como es el mundo de hoy en día y como ya siento que las mujeres somos como más independientes para hacer muchas cosas en el tema laboral, o sea, el acompañamiento con los hijos siempre debe estar, pero como es como una balanza sana para que ellos no se sientan solos tampoco, pues como para uno darles esas bases que tú dices. Especialmente, obviamente no me estoy yendo para un lado ni para el otro, pero siento que las mamás estaban más presentes antes por cultura o por mil cosas que pasaban pues, con nuestras mamás, abuelas, con nuestros ancestros, que con nosotros hoy en día ya quizás es un toque diferente porque queremos trabajar, es importante para nosotros, pues como que hay muchas mujeres hoy en día que lo hacen. ¿Cómo repartimos eso? O como para no sentirnos que los estamos dejando, abandonando, que sí van a tener lo suficiente de nosotros para poder crecer con esas bases fuertes. Yo creo que esa pregunta, todas las mamás en la actualidad, llega a nosotros y además es una preocupación. Sí. ¿Yo qué hago? El tiempo, es que ya no estoy, debo salir. ¿Qué va a pasar con el tiempo en que yo no estoy? ¿Cómo hago para que no se sienta solo, no se sienta abandonada? Y hay una idea también, yo creo que son imaginarios que tenemos de tiempo atrás, y es que esas mamás de antes estaban 24/7 en la casa, dedicadas a los oficios de la casa, al hogar, a los hijos, es que eran las mamás presentes. Ok. Sí, pero es claro, muchas mamás lo estuvieron. Y creo que muchos gozamos de tener esas mamás han estado realmente presentes mucho tiempo. Porque es que una cosa es que ese vínculo se fortalece no solo por una presencia física. Así yo estoy en la casa todo el día, pero ¿cómo estás en la casa todo el día? Yeah. Muchas mamás de antes estaban 24/7, pero la cocina, haga eso, haga lo otro, eran 10 hijos, 9, 12. Y quizás esa dedicación a sus hijos no fue la que realmente se necesitaba. Aquí está Adri despertándome cosas que no pienso, pero sí tienes toda la razón. Entonces, total. A veces nos preocupamos y creemos que hay que estar todo el tiempo y estar ahí en presencia, y que eso realmente es lo que le genera a un niño es el bienestar. Sí. Y tú puedes estar en tu tiempo laboral, pero qué calidad de tiempo es la cuando están en casa. Eso te iba a decir, es más como entonces la calidad de tiempo que le dedicas, no la cantidad. Tú puedes dedicarle a tu hijo 20 minutos en el día de ese juego de calidad, de dejarlo ser, donde no está el no hagas, no eso, que le permite ser niño. Juguemos, exploremos, tiremos los juguetes, haga juego de roles, cuando ya entran en la etapa en que se permiten todos esos juegos de roles. Si tú dices a todo eso no, y es que yo ya estoy en la casa, pero estoy muy cansada, pero es que tengo que hacer, pero es que aquello, y no distribuyes tu tiempo para ese momento de calidad con él, efectivamente, él va a sentir un abandono. Claro. ¿Sí? Y entiendo, o sea, es una dinámica, bueno, hay muchos lugares, muchos países en el mundo que permiten a las madres tener un poco más de tiempo. Sí.
Pero hay otros donde no. Exacto. ¿Sí? Empezando con que la licencia de maternidad son 3 meses. Y eso, ¿cierto? Si llevas una cantidad, tienen como 1000 reglas. Y porque yo lo pasé, dice que a mí no me cubrió la regla, bueno, fue todo un rollo. Pero uno pensaría como que, ay, Colombia, Estados Unidos debería ser diferente, pero no, son cosas muy similares y es como que qué triste, qué duro ver que todavía pasa eso. A diferencia, por ejemplo, en Alemania, Canadá, son países donde ayudan o apoyan demasiado a las mamás con muchísimas cosas en relación a sus hijos. En Alemania, si un hijo se enferma, en tu trabajo, en ese estrés que, por ejemplo, yo lo he visto con amigas de Estados Unidos, digo, pucha, acabo de ver, no tengo vacaciones, no tengo días, no tengo de qué. Cuando tú estés, dedícale ese tiempo a tu hijo y hay que valernos de los recursos que hay hoy en día. O sea, la tecnología entra a favorecer ese tipo de cosas. Es que es distinto si yo me voy muy temprano en la mañana y llego en la noche, pero todo el día no te llamé. Claro. Sí, pero no te dije buenos días, ve al colegio, que te vaya bien, cómo te fue, tenías un examen. Es que eso es hacer presencia en la vida de los hijos. Pero es que cuando llega la ausencia, no solamente es el tiempo, es que nos absorbe la dinámica del trabajo y de tanto qué hacer que mantenemos. Y en ese qué hacer nos olvidamos de eso. Eso es sí. Y un niño, sí, claro, va a sentir que la mamá no estuvo tanto tiempo, pero también entenderá que es una mamá que ha estado trabajando, que estaba preocupada en él y por él, pero que ha tenido tiempo. Claro. Que llegó el fin de semana y el tiempo. Pero es que entramos en esa dinámica, estoy muy cansada, no puedo salir, no tengo tiempo para, no podemos. Y lo otro es que nos llenamos de ese discurso, es que tengo 1000 cosas por hacer. Vas a ver y son 3. Y dijiste que son 1000 y en esas 1000 no te da el tiempo. Y no terminaste haciendo nada con el niño por las 3 que sí, porque no le dejas. Sí, qué duro, qué pesado. Yo diría que son casi dinámicas en las que vamos absorbiéndonos y nos olvidamos de eso. Es lo que pasa, ¿cierto? En algunos casos. Pero en muchos está cuenta de que son madres conscientes de lo que es pasar tiempo con sus hijos. Sí. Yo creo que es vale empezar como a darle equilibrio a eso del trabajo, de nuestras dinámicas diarias, entendiendo que hay una prioridad y no quedarnos en el discurso, es que yo te dejaba, es que no estuve porque yo estaba trabajando por ti. Sí. En eso sí estoy totalmente. Y llega el hijo ya a los 14, a los 13 y te está diciendo, pues que yo necesitaba que fuera a trabajar, yo te necesitaba conmigo. Sí. Y es la crueldad de la vez porque la mamá puede sentir, pues que lo que me ha costado llegar hasta aquí y tenerte donde estudias, lo que vistes. Y llegó un momento que el niño dice, yo no necesitaba eso. Eso, claro. No, eso no eran mis necesidades en ese momento. Entonces ocuparnos más bien de esas necesidades reales. ¿Por qué es la importancia de conocerlos? Porque cada etapa que va pasando, si tú realmente eres presente, tú empiezas a identificar las necesidades. En ese momento ella está en una edad en la que tú te la disfrutas desde el juego. Sí, ella está empezando a explorar el mundo, entonces tú estás ahí. Y ella todo el tiempo quiere jugar. Sí. Pues Eva ahorita no se quiere sentar a tener un discurso con nadie, ni a que la sienten aquí a hacer eso, porque ella no está en una etapa de su vida, ella está explorando todo lo que la rodea. Y en ese proceso están ustedes. Adri, ¿cómo afecta a un adulto que ha sido, ¿cómo se le llama eso? ¿Como abandono? Que ha sentido como ese vacío, pues, como ese abandono cuando fue niño. ¿En qué lo afecta de adulto? ¿O cómo se ve? Bueno, como te he aclarado, y siempre hago la claridad, es porque puede que alguien escuche, no me pasó eso. Sí. Yo lo viví, no tuve ausencia del padre o la madre o ambos, y no haya entendido la relación con él mismo y con el otro desde ahí. Pero efectivamente, si hablamos de un tema de abandono emocional, físico, efectivamente las afectaciones en la forma como te vinculas. Sí, principalmente en cómo te vinculas afectivamente. ¿Con tu pareja o en general? En general. Porque es que ya cuando hay un abandono, lo primero que sienten abandonado es tú mismo. Claro. Y entonces esa relación contigo mismo se teje desde ahí. Y generas esas necesidades desde el otro, entonces son las personas, pues, vuelvo y digo, generalidades. Sí. Entonces está el que siente que esa vinculación se da desde el apego, entonces el temor constante a ser abandonado. Sí, porque en eso se teje un esquema de abandono y por ende entonces entras a vincularte en algo con alguien y efectivamente el miedo a ser abandonado. ¿Cómo se sana eso?
Pues lo importante, después de reconocer que tienes esa situación o que estás viviendo en esa necesidad, ocuparte de trabajar en ti, ¿sí? Hablar de sanación, cada persona tiene una sanación diferente. Okay. ¿Sí? Y busca dentro de sus recursos individuales por donde se va a sanar. Por eso es que tú encuentras de que dicen, no, yo me sané desde lo espiritual. Sí, me sirvió. Fui a terapia y logré trabajar. En mí, en esas situaciones, entonces ya hoy no duelen tanto. Puedes escuchar todo eso. Pero cada persona encuentra cómo sanar. A veces se llega a terapia y es la idea de que, como que quiero que me saquen de aquí el dolor. Arráncame esto que me duele. Es que no quiero que me duela. Y es que justamente en el dolor está la sanación. Claro. Pero más bien entiende de dónde viene el dolor. Total. Sí, sácalo, extráelo de algo personal y también pone en el otro qué pasó con ese otro cuando generó esa situación en ti. Sí. Ese es el resignificar desde su trabajo siempre en terapia. Es un camino para la sanación. Cuando logras entender eso desde otra óptica. Y es que cuesta mucho, pues, porque yo siento que uno creció, o bueno, personalmente lo que me pasaba a mí era como que yo decía, no había nunca un perdón, o hablemos sobre esto que pasó, o entonces te toca a ti, a mí, Valentina, o a cada persona como ser humano, llegar a ese como yo perdono, entendiendo cómo fue tu historia, o entendiendo lo que viviste, lo que pasaste, por mí, pues para yo también sentirme mejor, y para llegar a ese punto de que, como tú dices, no se olvida lo que pasó, pero ya no duele igual, ya lo entendiste de otra manera diferente. Yo siento que a veces es duro que una persona entienda que nadie va a llegar a pedirte perdón muchas veces, ni te van a decir, poner pañitos, a decir como que mira, lo siento, pago eso, no, está en ti como hacerlo, pues o ayudarte. Exacto. Sí. Murió el papá, se murió ese ser que ya no. Exacto, que sí. generó en ese momento esos dolores, entonces, ¿y yo qué hago con esto? Sí, porque a veces entendemos que el sanar, cuando hablamos de la necesidad del perdón, que además dentro de los procesos terapéuticos hay una etapa en la que cuando el paciente está listo a ese momento, y a veces creemos que el perdón solamente es tener aquí a ese alguien y yo decirle, mira eso y te perdoné. Ajá. ¿Sí? Sí, eso me refiero. Y si no está, entonces, ¿qué hago con eso? Esa parte fue la más difícil para mí. Sí, como que, ¿cómo lo hago? O sea, como que a mí me están pidiendo perdón, nadie me está diciendo. Pero sí, es verdad, y me ayudó demasiado entenderlo desde un punto diferente y como que entender de dónde venía todo para yo sanar. Y ahí de pronto es donde se lee eso que escuchamos tanto, de que el perdón es más sanador para quien lo entrega. Ajá. Que esperar que otro venga y te perdóname. Sí. Adri, quiero hacerte mil preguntas, como que quiero que duremos 2 horas hablando. 2 libros que recomiendes como en este, ¿cómo le llamamos? Como relacionado con ese tema. Bueno, mira, hay un libro que ha funcionado. Creo que no es uno de los míos. ¿Cuál fue el tuyo? El mío fue, es que a mí se me olvidan mucho los nombres, pero el de 5, como los tipos de personalidades, o los tipos de dolores. ¿Te acuerdas? No. Sí, bueno, cualquiera que lo tenga en ese momento. Pero mira que hay un libro que ahorita, bueno, yo no soy de irme muy por aquí, es más como el trabajo que uno va llevando con el padre, se te lleva como a recomendar, mira, sigo que la lectura, además estos libros traen información que ayudan en ciertas etapas del proceso, porque no todos están listos. Uno puede decir, estás iniciando y ven y léete este libro y sabes que hay información que tú todavía no has introyectado, no has identificado, pero el libro te va a pasar de frente y como que uno más que leí y va a ser información solo que se queda ahí. Pero, por ejemplo, lo que tiene que ver con los vínculos, este dolor no es mío, es libro. Yo creo que debo ir que leí. Yo no sé si me suena. ¿Te acuerdas del autor? Ese es de... No, una americana, ¿no? Se me fue, sí. Es de la... Pero se me fue en ese momento. Bueno, sí, lo pondré. Otro que es muy interesante trabajar, y esto lo hablo ya como desde el impacto que tienen todas estas situaciones, es la inteligencia emocional. Por ejemplo, el de inteligencia emocional, que se llama así, que es de Daniel Goleman. Este libro trae herramientas donde te favorece el identificar ese control que debes tener muy emocional.
Bueno, Adri, acá cortamos. Muchísimas gracias por estar acá. Bueno, Adri fue una de las personas que más me impulsó a hacer esto que estoy haciendo. Sí, me dio como la fuerza y las ganas para hacerlo, entonces obviamente súper agradecida que hoy estés acá acompañándome a hacerlo. Y bueno, ¿por qué no? En otro podcast nos veremos. Muchísimas Claro que gracias. sí, muchísimas Bueno, gracias. con agua no se hace cheers, pero hoy vamos a hacer cheers con agua. Cheers. Cheers. Gracias.